Para revisar lo que pasa con los antibióticos y obviamente el gran capítulo de los betalactámicos de lejos ocupa bastante de lo que corresponde a nuestra asignatura en este segmento, por cuanto son los antibióticos que han visto ustedes históricamente han marcado un nuevo paradigma en lo que corresponde a la medicina. Estamos hablando entonces de la posibilidad a partir de 1928-29, recuerdan, cuando Fleming descubre la penicilina. Hemos indicado que en 1942-43 se inicia la posibilidad de poder utilizar estos antibióticos de manera clínica. Hasta entonces habíamos indicado que no se los podía utilizar por cuanto eran básicamente, hasta entonces, solamente un trabajo de investigación pura. Tenía utilidad en el laboratorio, pero todavía no existía ni la tecnología ni los suficientes conocimientos como para poder lograr la producción masiva de la penicilina. Los historiadores siempre se han preguntado cuál ha sido, en todo caso, el concurso de factores que ha beneficiado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y sin duda alguna han sido dos. De un lado, la fisión del átomo y a través de esto la producción de la bomba atómica, y por el otro lado, la posibilidad de poder fabricar penicilina de manera masiva y con ello, lógicamente, poder resolver problemas de infecciones que hasta entonces no se podían solucionar. Es claro que en las guerras más gente muere por las infecciones que por las propias balas o las bombas. De esa manera entonces se necesitaba de manera urgente, de forma urgente, alguna molécula, en este caso la penicilina, que pudiera ser utilizada de forma masiva y pudiera de esa manera también lograrse que los soldados rápidamente pudieran solucionar sus problemas de infecciones y eventualmente volver al campo de batalla. Y de ahí en adelante, obviamente los antibióticos cambian el curso de la historia de la medicina. Hemos visto que hasta el año 42-43 prácticamente, ante la no existencia de moléculas de esta categoría, apenas sí se conocían las sulfonamidas, recuerdan, y por ahí el 606 que tenía una utilidad muy limitada. Después imagínense lo que era practicar medicina. Si ustedes se ponen a pensar y nos situamos en 1940 y llevamos el tiempo para adelante, ni siquiera hemos cumplido todavía 100 años, primero del descubrimiento de la penicilina. Esto va a suceder el año 2028-2029, ¿verdad? Menos todavía de haber empezado a utilizar la penicilina de manera clínica, porque vuelvo a repetir, lo hicimos a partir de 1942-43 y todavía no hemos llegado al año 2042 o 2043. Por lo tanto, estamos cerca todavía de una época en que la medicina se practicaba sin antibióticos, sin analgésicos, sin antiinflamatorios. ¿Se dan cuenta qué tipo de medicina entonces llevábamos adelante? Hoy por hoy sabemos que esa fue una medicina también tan importante como lo es ahora la que practicamos. Y si bien no se contaba con las maravillas de la tecnología farmacológica como ahora las tenemos, pues obviamente en ese tiempo los médicos y desde ya también, en este caso, las personas que se dedicaban al área de la medicina, tenían simplemente que socorrer a los pacientes, acompañar a los pacientes, ayudar a los pacientes en lo que pudiera hacerse. Ese era nuestro rol y lo hacíamos bastante bien. Porque imagínense cuánta gente se ha curado al margen de quienes han fallecido por infecciones, etcétera, pero hemos logrado pasar una etapa difícil de la humanidad hasta poder alcanzar a la tecnología farmacológica que hoy por hoy tenemos. Por eso es que no vale la pena echarla a perder, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a estudiar la subsiguiente semana cuando empecemos a revisar lo que pasó con la resistencia y lo que está pasando con la resistencia a los antibióticos. Pero vamos ya
moviendo nuestra línea de slides y les quiero presentar a un gran profesor que tuvo la Facultad de Medicina y quienes hemos sido sus alumnos, sus discípulos. Hasta ahora nos sentimos orgullosos del legado que él nos ha dejado. Ustedes están viendo en su pantalla al académico porque pertenecía, y de hecho fue uno de los miembros fundadores de la Academia Boliviana de Medicina. Es la academia que por invitación y luego por méritos y luego por la presentación de un trabajo de ingreso, hoy por hoy agrupa a no más de 40 médicos de todo Bolivia. Se supone que son los médicos de élite, ¿de acuerdo? Élite académica, desde ya. Él fue uno de los fundadores de la Academia Boliviana de Medicina, médico de especialidad en pediatría y además trabajó dentro de la subespecialidad de la pediatría oncológica. Por ende, él estaba obligado a manejar antibióticos porque en los niños que se infectan a consecuencia de los problemas de cáncer que pudieran atravesar, obviamente sus sistemas de defensa caen y cualquier bacteria sería capaz de provocar estragos. Por lo tanto, él fue uno de los mejores profesores que hemos tenido en la Facultad de Medicina y además la persona que hizo del manejo de los antibióticos prácticamente una necesidad académica urgente. Él fue el que propició el uso racional, el uso inteligente, el uso científico de los antibióticos y no las barbaridades que todavía podemos ver en alguna práctica, ¿de acuerdo? Así que entonces quienes hemos sido sus discípulos, hasta ahora nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos aprendido a su lado y cómo no, desde ya esta clase se la vamos a dedicar a su memoria. Lamentablemente él falleció el año 2014, un infeliz accidente en el cual perdió la vida y ustedes pueden ver todavía muy joven, ¿verdad? Tenía todavía mucho para dar a nuestra Facultad de Medicina, pero le dedicamos esta clase. En realidad, cuando nosotros empezamos a ver los mecanismos de acción de los antibióticos, el primer mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis o biosíntesis de la pared bacteriana. Voy a regresar un momentito para que no se pierda a la clase anterior. Y habíamos visto, recuerdan, en una sola lámina, hay antibióticos que tienen como blanco la pared bacteriana, en este caso inhibiendo la biosíntesis de esta. Otros antibióticos que van hacia la membrana celular bacteriana, inhiben la funcionalidad de la membrana. ¿Listo? Otros antibióticos logran pasar al interior de la bacteria a nivel del citoplasma y se dirigen hacia los ribosomas bacterianos. Los ribosomas bacterianos, ustedes ya los han estudiado, saben que están compuestos por dos subunidades, la subunidad 50S y la subunidad 30S, ¿verdad? Entonces, hay antibióticos que tienen la capacidad de poder actuar, en este caso, bloqueando la formación de proteínas a nivel de la subunidad 50S. Y otros antibióticos que cumplen también una función bastante similar, pero a nivel de la subunidad 30S. O sea que estos están actuando inhibiendo lo que es la síntesis de proteínas, o si ustedes quieren, mejor aún, en un lenguaje mucho más molecular, están inhibiendo la correcta traducción de proteínas, ¿de acuerdo? Pero no son los únicos, porque tenemos todavía algunas formas farmacológicas, en este caso, más que formas, tenemos algunas moléculas que tienen la capacidad de interferir con algunos pasos en el metabolismo de las bacterias. Perfecto, particularmente en lo que correspondería al metabolismo que va desde el ácido paraminobenzoico hasta completar los folatos. No se preocupen que cuando veamos resistencia lo vamos a revisar con cuidado, ¿listo? Y luego tenemos otro bloque de antibióticos que tienen la capacidad de actuar en dos etapas en lo que correspondería a la inhibición de la funcionalidad y de la síntesis en el material genético de la bacteria, o si ustedes quieren, a nivel de lo que correspondería del genoma de la bacteria.
Un grupo de estos antibióticos interfiere con enzimas que tienen que ver con la replicación del DNA bacteriano. Y otro grupo de antibióticos tiene que ver con la posibilidad de poder inhibir enzimas que luego permiten, en este caso, más que la traducción, en todo caso, van a bloquear todo lo que significa el paso de la información desde el DNA hasta el RNA mensajero. ¿De acuerdo? Ese es un paso importantísimo, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacen, y todos sabemos que pasa a nivel de cualquier célula, la información que está en el material genético, en el DNA, se puede copiar a un RNA mensajero, ¿cierto? Y este RNA mensajero se va a llevar esa información copiada hacia los ribosomas para la biosíntesis de proteínas. En este caso, entonces, ese paso que le conocemos como transcripción es evitado a partir del uso de determinados antibióticos. Ahora nos vamos a concentrar en la biosíntesis de la pared y, cómo no, vamos a hablar de estos antibióticos, los famosos antibióticos beta-lactámicos. ¿Listo? Cuando yo encuentro antibióticos que tienen la capacidad de bloquear la síntesis de la pared, a su vez, estos pueden actuar ya sea inhibiendo la fase citoplasmática, que puede suceder, o pueden inhibir la fase del transporte de precursores, donde están otros antibióticos, o finalmente inhiben la organización estructural del péptido glicano. Es acá donde precisamente nosotros ahora nos vamos a quedar, es decir, en los inhibidores de la organización estructural del péptido glicano. Para eso tengo necesariamente que recurrir a la información que ustedes ya han recibido en el sentido de que vamos a manejar pared bacteriana. ¿Listo? Aquí está la pared, ¿verdad? Ustedes reconocen. Esta es una pared clásicamente gram positiva y esta es una pared clásicamente gram negativa, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta que es una pared gram positiva? Por el hecho de que tengo acá el péptido glicano, vean ustedes, bastante masivo, abundante. Aquí están los famosos ácidos teicoicos o lipoteicoicos y acá tengo la membrana celular bacteriana. Si entro más, estoy en el citoplasma, ¿verdad? Ahora, en cambio, si comparo con la pared de una bacteria gram negativa, cambia la figura, porque en todo caso, en la parte más externa de su pared, tengo a los famosos lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos están enganchados a lo que conocemos como membrana externa o exterior. Perforada o atravesada esta membrana además por lipoproteínas que conforman las famosas porinas, por donde pasan metabolitos de entrada y de salida, y los antibióticos también. Pero una vez que pasamos al interior, acá hay un espacio, miren, ese de color celeste. Ese es el famoso espacio periplásmico. A través de este espacio periplásmico discurre el péptido glicano de las bacterias gram negativas. Vean que este péptido glicano químicamente es muy similar, pero vean ustedes que es mucho más, en todo caso, escaso. Ya no es tan abundante como acá, aquí es escaso. Y si llego hasta finalmente la membrana celular, ya estoy a 2 pasos de entrar en el citoplasma de la bacteria, ¿cierto? Así que entonces vean qué diferente es la pared de una bacteria gram negativa comparada con la pared de una bacteria gram positiva. Pero bueno, tenemos una ventaja, que en este caso esto que acabamos de decir que es el péptido glicano y que es esto mismo, se repite. De alguna manera comparten mucho de su estructura, hay algunas variaciones sutiles. Esas variaciones sutiles las vamos a ver con más cuidado. Ahora, si yo desprendo un pedacito de esto y veo ahora la estructura molecular, es esto lo que voy a ver.